Descanso, entonces. Hola, buen día. Estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado es el doctor Benjamín Hernández, neumólogo, porque hoy es Día Mundial del Asma y estábamos chismeando aquí antes de comenzar el programa, como es habitual. ¿Y esa camisa, Benjamín? De Neumonorte. Ah, sí. Neumonorte. De Neumonorte. Este sello. ¿Y qué hace tú con este sello aquí? No, qué sé yo de qué, no, sino que, o sea, Neumonorte es lo que tenemos la actividad de la semana del asma, no solamente en Santiago, sino en el país y en el mundo entero. Cada primera semana de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma. Ok. ¿Y cuáles son las actividades entonces que tiene Neumonorte? Bueno, Neumonorte y la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Lector en conjunto, pero nos enfocamos en nosotros. En este momento, me imagino que entre 8 y media, en el monumento está la rueda de prensa que se hace cada año, cada primer martes de mayo, que corresponde al inicio de la Semana del Asma. Entonces ahí se concentran una serie de periodistas, neumólogos, pasados presidentes, y se dice más o menos qué se va a hacer durante la semana a nivel nacional y sobre todo enfocado a nivel regional, de la región del Cibao. A partir de ahí, durante la semana, en los diferentes hospitales, no solamente de Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, los diferentes especialistas respiratorios darán charlas, darán conferencias a los residentes, a los médicos generales y a todo el que quiera ir, porque es abierto, para hacer enfoque del asma, en el término de que lo que se trata es de que cada paciente pueda accesar a las terapias inhaladas. Para comentar, hay terapias inhaladas que son muy sencillas, como el tratamiento de rescate del asma, que es a base de salbutamol o albuterol, que tiene décadas ya en el mercado y que no ha sido posible sustituirlo por ningún medicamento que sea tan rápido para rescate de crisis. Luego hay medicamentos combinados de más o menor efecto y hay hasta una triple terapia del asma que para los pacientes con asma de muy difícil control o denominada también como asma grave. Pero, como decía un amigo de nosotros, el doctor Fernando Hernando, ido a destiempo y maltratado por la historia, es un relajo. No, Fernando Hernando decía que dependiendo de sapo la pedra, cada medicamento de eso, mientras más combinaciones tenga, más costoso es y más difícil se le hace a los pacientes, no solamente de recursos más o menos normales, sino empeoramiento de los pacientes de recursos muy limitados, porque son medicamentos, vamos a decir, un poco costosos, no caros, y no se le hace fácil a ellos llegar a esos medicamentos. Y finalmente, después que tú tratas a todos esos pacientes con todos esos medicamentos y tú no puedes controlar el asma, entonces sería pasar a medicamentos de alto costo biológicos, que también se comenzó en varios pacientes en el país, y la verdad que el control de esos pacientes que son de muy difícil estabilización de sus síntomas mejoraron mucho. Lo que pasa es que cada producto de muy alto costo, y a veces se terminan, y reponerlo tampoco es tan fácil porque hay muchas personas que demandan medicamentos de alto costo y los recursos realmente son limitados. Se refiere al programa estatal. Estatal, sí, correcto. Sí, porque fíjate, Jaime, hay medicamentos de estos que por cada 21 días o cada mes cuestan 581,000 pesos. O sea, estamos hablando que en un año, si es por mes, por ejemplo, al paciente se le irían entre 6 y 700,000 pesos. Y eso realmente es un costo alto de un medicamento solo, cuando un paciente, además de ese producto, amerita quizás más medicamentos. Ustedes saben, por ejemplo, que un paciente puede tener, vamos a llamarlo, un cáncer de pulmón o de mama. Entonces se le ponen varios medicamentos para las comorbilidades de ese problema. Pero además de todos esos medicamentos, entonces iría el medicamento de alto costo. Y eso realmente no es tan sencillo desde el punto de vista económico. Antes se tenía una percepción
y era muy común escuchar, sobre todo en los infantes, que padecían asma y que era una enfermedad para toda la vida y que las crisis eran muy constantes incluso en su etapa de adultez. Eso, por evidencia de todo lo que ha avanzado la ciencia, ha ido mejorando bastante, pero ¿es posible controlar y sanar el asma o es simplemente una enfermedad que, bueno, con medicamentos constantes puedes tener toda la vida? Hay pacientes que desarrollan una crisis o dos en toda su vida, pero tienen una historia familiar de asma. Entonces esos pacientes tienen que etiquetarse como asmáticos. En épocas previas, vamos a decir décadas atrás, se hablaba de la bronquiolitis en un niño de menos de 2 años, porque se entendía que para esa época el sistema bronquial no estaba totalmente desarrollado, pero ya se entiende y se va ubicando ese paciente, aunque tenga menos de 2 años, que puede ser asmático si tiene una historia familiar. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que por definición no se sana, no se cura. Lógicamente, usted tiene un paciente, lo ve hoy, o vamos a decir, lo vi hace 20 años por una crisis de asma, Juan Pérez. Juan Pérez ha ido 4 veces a mi consulta durante esos 20 años a chequearse solamente, ha ido cada 5 años sin síntomas. Uno, por percepción, y desde el punto de vista médico, pudiera decir, Juan, usted está curado. Pero Juan, ese mes siguiente desarrolla una crisis de asma por X razón, por un virus, por un contacto con un alergeno, por un proceso bacteriano, por cualquier evento. Entonces, él va a decir, pero el doctor me dijo hace un mes atrás que después de 20 años yo estaba curado y me dio una crisis de asma, el médico me está engañando. Y no es que uno engañe nada. Entonces nosotros, a nivel mundial, no se habla de que un paciente con asma está curado, sino está controlado. Incluso, creo que lo comenté en un programa previo aquí, nosotros tuvimos hace unos años, varios médicos de aquí, en lo que se llamó Interasma, en Atenas. Y un grupo de médicos, porque era como un consorcio de médicos del mundo entero, planteamos la posibilidad que si un paciente tuviera, vamos a decir, 10 años sin haber desarrollado una crisis, se pudiera ya declarar como no asmático. Y finalmente no procedió eso, no fue aperturado y salimos con que no se podía decir eso. Pero, por ejemplo, el caso yo pongo el caso del hijo más pequeño mío, que nació de 8 meses, fue declarado como asmático. Sin embargo, no ha tenido crisis serias prácticamente nunca. Exacto. Porque, como te digo, hay asma leve, moderada, severa, muy severa, de difícil control y asma grave. Por ejemplo, como yo decía, el factor genético es muy importante. ¿Quién se aprieta en la familia de ustedes? ¿Por qué vía viene eso? Te pregunto. No sé. ¿Por el lado tuyo no? No. Entonces, hay pacientes que simplemente desarrollan eso por una condición X, pero está muy ligado el asma al factor genético. Por ejemplo, en el mundo entero, y hay diferentes enfoques de la cantidad de asmáticos, pacientes asmáticos o con asma que hay en el mundo. Un grupo dice que son 200 y tantos millones, otro grupo dice que son 337 millones, pero entonces eso no está estandarizado. La cuestión es que vamos a ponerlo como un punto medio, más de 300 millones de pacientes con asma. Se tenía una idea que para el 2025 iban a ser muchos más. Se llegó hasta pensar que podían ser 500 millones. Parece que la cifra no ha subido tanto. Y de ese grupo de pacientes, el 3.7% de ese grupo aproximado tiene asma grave. Y el asma grave que se trata con los biológicos, con los medicamentos de alto costo. Y a muchos de ellos, en su gran mayoría, le va muy bien. Pero es un protocolo poder entrarlo en el programa de asma grave, porque eso amerita cierto tipo de estudios, porque hay pacientes que no, vamos a decir, no cumplen los criterios para entrar en ese programa, a pesar de tener un asma de muy difícil control, porque los parámetros de las analíticas, la sangre, el estudio de los eosinófilos, no permite entrarlo porque eso tiene su protocolo. Pero si estamos hablando que hay 300 millones, mal contado o bien contado,
una cifra más o menos que no la podemos asegurar 100%, y el 3.7% de esos pacientes tiene asma grave. Uno lo ve poco, pero serían muchos. Entonces, ese grupo de pacientes entraría en el asma grave. ¿Es posible para una persona desarrollar asma a pesar de este factor genético de adulto? No haber presentado ningún tipo de síntoma, y de adulto le dio un ataque de asma y ya entonces es asmático. ¿Eso ocurre? Es peor eso para nosotros. ¿O sí? Y para el paciente también. Cuando el paciente desarrolla asma en la adultez, es más complicada la cosa. Si lo comienzas a desarrollar de pequeño y tú lo vas, por ejemplo, preparando, educando y adecuando su tratamiento y decirle los pasos a seguir, en qué momento, porque ustedes saben, señores, que aquí todo el mundo quiere indicar medicamentos. Oh, sí. Entonces, todo el mundo se lleva de... Bueno, ustedes saben, los famosos, esta gente que hacen brebaje, o que lo ensalman, o que hay que comer, comida de gato. O sea, todas esas cosas todavía se dan, señores. O sea, eso porque la gente va, y mientras el trato social sea más bajito, peor el asunto. Entonces ya, cuando uno ve un paciente, por ejemplo, sobre todo mujeres, de 50 años con asma de primera vez, puede ser que le dé esa vez y le dé 3 crisis más durante toda su vida, pero es de más difícil control que si el paciente viene desde pequeño. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. El doctor Benjamín Hernández, neumólogo, está con nosotros porque hoy es Día Mundial del Asma y su entidad norteña, Neumonorte, está organizando varias actividades. Pero yo quiero pasar a la situación de gripe, porque se está viviendo desde el año pasado de una situación de gripe constante a una gran parte de la población. Y entonces, ¿eso tiene algo que ver con la COVID? ¿Eso es secuela de la COVID-19 de alguna forma? No, yo no podría decirte 100% eso porque uno no lo sabe. Pero la verdad es que, como tú dices, mucha gente que le dio COVID en leve, moderado, severo, que estuvo ingresado, que quedaron con secuelas respiratorias desde el punto de vista de imágenes tomográficamente afectados, cualquier proceso catarral en cualquier grupo de eso le puede dar peor que otros pacientes. Además de esto, cuando tú hablas de gripe, hay que ver cuántas personas de ese diagnóstico de gripe común, de catarro común, de proceso respiratorio agudo simple, tienen o no una influenza, o incluso tienen COVID, incluso. Porque ya nosotros, y me incluyo, no estamos pensando tanto en esa patología, y normalmente, a menos que un paciente tenga varios días quejándose de síntomas a pesar de estar medicado, uno dice, bueno, si tú sigues con este tema, y lo hemos hablado con el grupo de la cocina, gente del grupo que a alguno le da cualquier proceso respiratorio, y yo sin ni siquiera examinarlo, porque son gente que uno conoce y uno tiene su historial clínico, le indica, tómate estas 3 cositas y cualquier cosa tú me avisas. A los 3 días normalmente ya están sanos o muy mejor. Cuando el asunto empeora, entonces tú decides, bueno, si tenemos 48 o 72 horas con tratamiento más o menos para un cuadro viral, que básicamente amerita un tratamiento sintomático, que le duele la cabeza, un analgésico, que si tiene fiebre, que si está con mucha tos, tú le manejas ese cuadro simple, ya tú estás pensando si el paciente no está recuperándose o está empeorando, entonces hacerle prueba de influenza A y B y algunas analíticas, incluso prueba de COVID, que incluye un hemograma, glicemia, el estudio de la secreción de la flema, del esputo, del catarro, para ver de qué se trata. Entonces sí, también tú sabes que desde el año pasado hasta este año nosotros hemos tenido un aumento de lluvias. Todas esas cosas también pueden influir de forma regular en los procesos gripales por los cambios de clima. Exactamente. Entonces, mucha gente dice, bueno, que yo me mojé con agua lluvia. Bueno, uno no sabe si eso es cierto o no, pero la verdad que lo que decimos, lo de campo, tú conoces ese término, sí, está jarineando. Esa harina que dice, está lloviznando,
di que hace mucho daño. Alguien me decía a mí, si todo depende si tú eres de campo o no. En el caso de Jaime y mío, que somos de campo los dos, quizá uno cree en eso. Pero eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y, por ejemplo, lo que decíamos, bueno, después que tú comes, no te metes en el mar, porque te da una indigestión. Un profesor me decía, la verdad que a ti no se te ha quitado lo de sed de Guasumar. Digo, no, yo lo que hago es una pregunta. Realmente no tiene importancia. Pero sí hay muchos procesos respiratorios. Antes de concluir la parte que me corresponde, debo también señalar e invitar a la población que así decida, y población que tenga que ver con la parte médica, llámese médicos generales, pasantes, estudiantes, enfermería, médicos respiratorios, geriátricos, todo el que quiera participar. El sábado tenemos en la Universidad Católica Madre y Maestra lo que se llama un simposio de asma grave, donde tendremos alrededor de 14 especialistas enfocando diferentes tipos de patologías como asma y embarazo, asma y rinitis, asma en diabético, asma y obesidad, asma grave, asma de difícil control, ¿qué más tiene? Neumonía y asma, etcétera. Entonces hay destacados médicos, unos más jóvenes, otros menos. Tenemos a la doctora Natalia García, Estel López de la Vega, el doctor Raimundo Hernández, su esposa, la doctora Espeso. Ese hijo suyo, ¿verdad? Mi hijo, sí. Amigo tuyo también. Sí, claro. Que tú dices que es más simpático que yo. Sí, ese y que tiene más carisma que yo, cosa que no es verdad. Sí. Pero bueno, entonces... es pone celoso y dice, ven acá. Sí, pero me lo dice a mí, porque el amigo de eso soy yo. Pues no, pero te lo digo a ti, no se lo digo a más nadie. Tú sabes que a mí me gusta que tú me lo digas. Sí, pero que Raimundo es un tipo chévere. Entonces, tú también, pero es más chévere todavía. Qué bárbaro. Entonces eso va a comenzar a las 8 de la mañana y es el día entero. Y yo creo que vale la pena, incluso... ¿Pero qué? ¿Qué es lo que, para el público, qué tiene que hacer el público? No, simplemente hay una plataforma, o comunicarse con cualquiera, con Neumonorte, con la plataforma de Neumonorte en Facebook, en Instagram, y simplemente entrar a la página y anotarse, y va a ser en un área que de mucho público, o sea, que se pueden inscribir muchas personas. Creo que hay una parte... O sea, para chequeos. Para chequeos. Gratuitos. Sí. Y para oír las conferencias también. Los chequeos van a ser en los hospitales. Ese día de sábado no hay chequeo médico. Eso es para conferencia. Es conferencia. Para profesionales. Para profesionales. En el auditorio de Ciencias de la Salud. Sí, Ciencias de la Salud. Entonces, recién remodelado. Recién remodelado. Y que está bien eso. Eso está muy bien hecho. Se está haciendo un buen trabajo en la universidad realmente. Sí, definitivamente. Doctor, nosotros por cultura vinculamos el asma justamente a que nos caiga la harina, a que desató algún tipo de crisis por el cambio de temperatura o porque entró a donde había aire acondicionado. Sin embargo, hay factores que señalan que incluso hasta en la alimentación, el tema de los colorantes, el tema de los alimentos ultraprocesados que tenemos tanto acceso, ¿qué tanta influencia tiene eso más allá incluso de los factores climáticos? Muchísimo, mira. Incluye las alergias también. Sí, por supuesto. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que solamente se congestionan con crisis de asma cuando usan chocolate, por ejemplo, que es un gran alergénico. El derivado del tomate, por ejemplo, el cachú, los mariscos, la aspirina, que es quizá el medicamento más usado en el mundo en este momento, en el mundo entero, porque la aspirina, ustedes saben que se usa para muchísimos factores, aunque tiene muchas cosas favorables. El que es intolerante a la aspirina, y no me refiero intolerante desde el punto de vista estomacal por el problema gástrico, sino porque le puede dar lo que se llama una crisis de laringoespasmo por un shock anafiláctico, y cerrarle la glotis y apretarse el pecho y el paciente morir. Entonces, por ejemplo, aspirina, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el diclofenac, por decir un nombre, son medicamentos de cuidado. Por ejemplo, los frutos secos, eso es muy alergénico. Claro, con esto yo no le quiero decir a la gente que un paciente con asma no puede tomarse un helado de chocolate, un dulce de chocolate. Eso es, cada uno tiene que ir viendo sus cosas. Fíjense ustedes, hay pacientes, y esto mucha gente pensará que son cosas mías y que yo estoy alarmando. Hay gente que cuando va a un restaurante que es de marisco, si no sabe que es alérgico, hasta el olor a marisco le puede dar molestia. Simplemente eso. Y ustedes saben también que cuando llueve y hay, por ejemplo, calor, el olor que da
el contacto de la lluvia con la tierra o con el asfalto, que eso le molesta a los pacientes con asma y puede desarrollar una crisis. Y hay los colorantes, o sea, hay eso, por ejemplo, esa papita, esos quesitos, los palitos de queso, los palitos de queso que tienen un sabor muy agradable, claro, sobre todo con una cervecita, realmente. Pero eso es muy dañino en general, pero para aquel que tiene intolerancia, tú sabes que, por ejemplo, las manos se le ponen uno amarillo cuando uno usa eso. Así se pondrá el estómago. Así se pone, o sea, son cosas muy artificiales que hacen mucho daño. Y realmente los alergenos son causantes de asma importantes, de crisis, y el paciente tiene que tener cuidado, incluso hacer test con los alergistas para ver qué realmente le hace daño. Alergia a la penicilina, aspirina, vuelvo y digo, colorante, mariscos, muchos mariscos. Hay gente que, por ejemplo, un cangrejo es capaz de liquidarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una sobrina, hija de Cecilia, amiga tuya, que una vez, sin saber, comió un camarón y se le cerró la glotis por poco. Juega los tenis. Gracias al doctor Benjamín Hernández, neumólogo, que ha venido a hablarnos de la celebración o conmemoración del Día Mundial del Asma, que es hoy, y las actividades que Neumonorte, su organización que agrupa a los médicos de la región, van a desarrollar y que lo informarán hoy a partir de una rueda de prensa que se va a celebrar dentro de unos minutos. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. El mundo